Gracias por la invitación a Chico Medalia, gracias a los chicos de IEF y gracias a ustedes por venir y tomarse el tiempo para escuchar. ¿Alguno ya escuchó una charla parecida a esta mía? Ustedes ya sé que sí. ¿No? ¿Nadie? Ok. Bueno, la idea es que hablemos de diseño de experiencias y repasar un poco qué es lo que vine haciendo yo en este tiempo y el porqué también de esta combinación de todo lo que fui estudiando y la nerdeada que me mandé. Soy un nerd y me encanta hacerlo. Y creo que eso me ayudó un poco a poder meterme en diferentes ámbitos. A ver si funciona. No, ¿dónde está? Ah, pues está acá. Un foco. Este es un pancho aquí. Sí. Ahí va. Bueno, hola, ese soy yo. Así tenía que arrancar. Salí bastante bien, veo que tengo un ojo más grande que el otro. Esto es real. Todos tenemos un ojo más grande que el otro, fíjense. Bueno, perdí una hojita. Un poco mi formación tiene que ver con esto que decían, soy diseñador. Hice posgrado en estrategia. Hice un MBA, que es una maestría en dirección de empresas. Y ahora estoy haciendo un doctorado en comunicación. Mi tesis, la diferencia de esto que decíamos así en chiste, entre doctorado y doctorando es si tenés la tesis o no aprobada. Mi tesis va sobre el diseño de experiencias y las narrativas transmediáticas, que les voy a contar un poco. ¿Alguien conoce las narrativas transmediáticas? ¿No? Bueno, les voy a contar un poco de qué se trata y el cruce que se puede hacer con el diseño. Es una teoría de comunicación, digamos. Vamos a seguir la charla en tres partes. La primera es sobre el diseño y las experiencias y cómo estos dos conceptos se unen y qué tienen que ver, por qué se llama diseño de experiencias y no marketing experiencial por ahí, que es un concepto que también se usó hace unos años. Cómo diseñar servicios enfocados en la voz de los clientes, y tenía que ver mucho con lo que hablábamos recién. Y método de investigación, herramienta de diseño y algunos ejemplos de casos, como para que se den una idea de cómo lo pueden llevar a cabo. ¿Alguien trabaja en esto? ¿Nadie? Levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien nunca escuchó hablar de Customer Experience? 1, ok. ¿Y diseño de experiencias? ¿No escuchaste hablar nunca o sí? No, sí. Ok. Bueno, entonces estoy en tema. Si alguien mencionó algo que me dice no sé de qué estás hablando, levante la mano, no hay problema. O sea, la idea es que esto sirva como para dar un pantallazo de lo que al menos yo estoy haciendo y construí en este tiempo. Bueno, vamos a la primera parte, el diseño de las experiencias. Vamos a dividir los conceptos. Primero, experiencias. Cuando escuchan la palabra experiencia, ¿qué se les viene a la cabeza? Emociones. Emociones, muy bien, gracias. Estamos afilados, que trabajamos en algo parecido. ¿Qué más? Una experiencia, ¿se les viene algún recuerdo? ¿Sí? Un experimento. Un experimento. Un experimento. A ver, por ejemplo, en tu vida. Cuando, por ejemplo, quiero bajar algo de un fruto de un árbol, tengo que ver cómo lo bajo, buscar un palo grande y todo eso sería... Vos ya diseñaste cómo bajarlo, ya avanzaste. No fue la experiencia de bajarlo, vos te fuiste a lo de atrás. Ok. Bueno, las experiencias las podemos dividir en dos grandes clusters. ¿Alguien es psicólogo? Yo le pregunto estas cosas para entender lo que estoy hablando. ¿Vos sos psicólogo? Tercer año Tercer año va, sí, va. No, porque a veces los psicólogos se enojan conmigo, me dicen, ¿qué estás diciendo? Es una animalada. Bueno, ok. Yo voy más por la corriente de la Gestalt, sí, lo que tiene que ver con lo conductual. Un psicólogo más tirado a lo clásico no comparte muchas de las visiones que puede llegar a tener un diseñador cuando tiene esta visión. Otra pregunta más para entender. ¿Quién es diseñador acá? Vamos. ¿Y el resto qué son? ¿Ahí? No, diseñadora. Diseñadora, allá, los que no son diseñadores. Programadores. Bien, listo, bárbaro. Bueno, entonces volvamos acá. Las experiencias generan reacciones y estas reacciones pueden ser emocionales o conductuales. Ahora, lo emocional me puede derivar, propiamente dicho, en una emoción o en un sentimiento. Ahora lo voy a ir desglosando esto. Básicamente es cómo me siento y esto me puede generar algo positivo o negativo, ¿sí? Y son esas dos opciones, no hay un término medio. Te preguntan qué te pareció algo, es decir, el ni no existe, o tiro un poquito más a lo mejor o tiro un poco más a lo negativo, a lo peor. Pasa que a veces uno no lo quiere decir, que eso es otro tema. No sé, sí sabes, pero bueno, son algunas cuestiones que uno usa como para no rederivar cierta información o defenderse.
Les voy a dar un ejemplo para empezar a entender un poco esto, que después va a hacer un poco más de sentido. Y algunos ya la escucharon, no se aburren. Esta es mi historia con el café. Siempre me gustó el café y desde chico. A ver, piensen ustedes, ¿cuál fue su último primer café? Su recuerdo, ¿no? Se los dije complicado a propósito. Vámonos. Piensen cuál fue su último primer café. ¿Se acuerdan? Lo lleva a la infancia seguramente, si tienen memoria de esa época. Y acuérdense quién se los dio, cómo se los dio, el lugar donde lo tomaron y demás. ¿Se pueden acordar de eso? Excepto que hayan tenido algún... Bueno, nunca no tenés registro de... Tengo registro de uno, no solo. último primer café que estoy seguro que no fue mi... No importa, primer café. ese es el que te quedó marcado. Exactamente. No, o sea, podemos indagar a cada uno por qué le quedó marcado ese café. Puede ser un evento traumático, un momento muy positivo, pero es el último recuerdo que tenés de un primer café, ¿sí? En mi caso, me lo daba mi abuela, ¿sí? Yo llegaba a la mañana, mi papá me dejaba lo de mi abuela, a la mañana muy temprano, mi abuela me esperaba con un café, ¿sí? Y yo le ponía, en realidad mi abuela le ponía 3 cucharadas de azúcar. Entonces, durante mucho tiempo, el café para mí eran 3 cucharadas de azúcar. Y era mi abuela, ¿sí? El café de la abuela a la mañana. Cada uno de ustedes, si se lo ponen a pensar realmente, debe tener su propia historia de su café. Ahora, pasó el tiempo, pasó bastante tiempo, y un día fui al médico. Me hace unos análisis, y cuando me hace los análisis me dice: tenés glucosa muy alta. ¿Estás comiendo mucho azúcar? Sí. ¿Muchas cosas con azúcar? Sí. Me encantan los chocolates, me encantan los panquecitos, me encantan las tortas, el helado. Dice: ¿dónde podés cortar azúcar? Y con las infusiones. ¿Y qué tomas? Mucho café. ¿Y cuántas cucharadas de azúcar le pones? 3. Entonces me dice: mira, para empezar a bajarlo un poquito, ¿sí? Que no te haga mal a tu salud, mejor cambia por edulcorante. ¿Sí? El costo-beneficio del acostumbramiento no era algo que yo habitualmente hubiera hecho, porque para mí automáticamente eso me refería a un café a 3 cucharadas de azúcar. Lo empecé a cambiar, ¿sí? Entonces, algo que me generó miedo hizo que cambiara mi comportamiento. Le digamos con el primer concepto. La primera variable como para cambiar un hábito de comportamiento. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a tomar cualquier café, pero con 3 edulcorantes. O sea, mi variable era el 3. ¿Sí? Fíjense que siempre hay cosas que uno trae que no sabe de dónde, pero están. Pasó el tiempo, ¿sí? Un día conocí a una amiga colombiana. Era barista de café en una cafetería que queda por acá cerca. Y siempre me decía: tenés que venir a tomar café a la cafetería, que yo te voy a hacer el café colombiano con un método de goteo que vas a ver que es un gran café. Decía: no, yo vivo tomando café. Desde que soy chiquitito y mi abuela me da café, que tomo todo el tiempo café. ¿Me vas a decir que el café que me vas a hacer vos va a ser mejor que todos los que pruebe en mi vida? Me dice: sí. El día que pruebes este café, te va a cambiar tu percepción sobre el café. Bueno, pasó el tiempo, un día fui a la cafetería. Un día de verano, tipo 7:30, 8, estaba cerrando la cafetería. Hacía calorcito, estábamos solos, cerró la cafetería, empezó a preparar el café. Tuvo un ámbito muy agradable, como para que sea memorable. Y en el momento que tomé ese café, con el método y con toda la técnica que ya tenía, ese café me hizo cambiar mi percepción sobre lo que era. Pero cuando me lo fue a dar, mi primera reacción, ¿cuál fue? 3 edulcorantes. Y ella me dijo: no, este café no se toma con edulcorante. El café bueno se toma solo. Y yo: yo no puedo tomar un café sin azúcar ni edulcorante. Es asqueroso. Pruébalo. Y en el momento que lo probé me di cuenta que tenía razón. Ese café era suficientemente rico como para no tener que poner ni azúcar ni edulcorante. ¿Sí? ¿Qué me pasó? Este cambio de hábito no fue por miedo, fue por una experiencia que algunos le llaman marketingamente wow. ¿Sí? Pero fue todo completo. Fue el ambiente, el momento, la persona, el café, la técnica, o sea, todo junto. Pasó un tiempo y obviamente café colombiano en un barista todos los días, con una persona que lo sabe hacer, en la temperatura no te pasa, ¿no? O sea, se habían dado todas las condiciones. Se habían dado las condiciones para que pasara eso, ¿sí? Entonces todos los días vos no podés conseguir ese café, excepto que vayas todos los días a tomar esa cafetería. Entonces, ¿qué pasó? A mí ya me quedó como un sentimiento, ¿sí?, de esa emoción que tuve en ese momento, que era tomar el café al menos sin azúcar. ¿Me siguen con esto? ¿Piensan que estoy re loco? Oh, ok. Entonces empecé a tomar el café sin azúcar, porque me generó esto de sentimiento. ¿Y qué hago hoy en día? Todos los días a la mañana
tengo mi cafetera italiana, me compro mi café colombiano, me lo hago y lo tomo sin azúcar. Ahora, ¿saben por qué la cafetera es italiana? ¿O tu abuela? Exacto. ¿Sí? Todo esto tiene una lógica. Esta es mi lógica. Esto es lo que me pasa a mí. A cada uno de ustedes le debe pasar algo diferente. Pero esto es entender, ¿sí?, el viaje del café o el customer journey de mi experiencia. ¿Sí? Cuando empezamos a ver estas cosas, empezamos a entender las cuestiones que tienen que ver con los hábitos y los comportamientos y qué es lo que te hace cambiar. En una empresa diríamos que las dos variables que te hacen cambiar son los premios o castigos, ¿sí? Hace tal cosa porque si no la haces te voy a echar. Entonces una persona tiene miedo por su trabajo y ¿qué hace? Se adapta a lo que le impone como regla o culturalmente la empresa, aunque no lo comparta. Pero ¿qué pasa con eso? En el momento en que la persona, vos le decís, hace tal cosa porque esto es lo que tenés que hacer, y no la convences, cuando vos no la estás mirando, busca el atajo. ¿Sí? Eso es lo más complicado. Cuando vos querés trabajar en la transformación cultural de una empresa, es lo primero que vas a tener que combatir. Ahora, cuando vos generás algo wow, que sea que con algo específico que vos podés diseñar, la persona comprenda que es mucho más beneficioso hacer las cosas de tal manera que de otra, o le generás un sentimiento, por ejemplo, de pertenencia al lugar, y entiende que lo que está haciendo en la cadena de valor tiene un valor enorme, hacerlo de esa manera, la persona automáticamente se autorregula. ¿Sí? Otro concepto que es válido que lo sepan, y algunos me lo pueden discutir a muerte, las personas no cambian. ¿Sí? No cambian. Se modifican los comportamientos. Pero cuando te distraes, volvés como un imán. ¿Sí? Esto es real, no lo digo yo, lo dicen las teorías. Lo que pasa es que cuesta mucho decir, porque obviamente te peleas con tu vida y decís, yo cambié. Ahora sí. No, mentira, flaco. Vos sos así, ella va a ser así, y lo que pueden hacer es conciliar todo el tiempo. Pero un día te despertaste de mal humor, te duele la cabeza y vas a volver a hacer lo mismo. ¿Sí? Es un trabajo constante. Vamos con lo que es conductual, los modelos y los procesos. Todo está relacionado en realidad, ¿no? La emoción me lleva a un comportamiento conductual y lo conductual me lleva a una emoción, un sentimiento. Y esto tiene que ver con cómo actúo ante determinado hito. Este modelo me encanta y lo digo siempre que hablo en cualquier lado, y hasta cuando te conozco en la calle o en un bar o que sea, te hablo de hoy, te hablo del modelo Norman, porque para mí es muy importante como diseñador que todos entiendan esta lógica. Básicamente lo que te dice es que se llama el proceso de interacción. Modelo cognitivo del proceso de interacción. Lo que te dice es que en todo proceso de interacción hay tres agentes que intervienen. Uno que se lo puede entender como diseñador, otro que es el sistema y otro que es un usuario. ¿Sí? Ahora, lo que te hace recordar esto es que cada uno tiene su propio modelo de representación. ¿Sí? El diseñador como tal tiene su propia historia, su propia lógica de cómo tienen que ser las cosas, no solamente por su formación, sino por su propia experiencia. ¿Sí? El usuario, lo mismo. ¿Sí? Y el sistema es lo que está en contacto, que es como lo que está en el medio entre esas dos cosas. Ahora, ¿para qué sirve esto? Simplemente hay uno que es más complejo, que es el del HCI, Human Interaction Computer. ¿Esto para qué sirve? Para recordar que vos como diseñador no tenés que basarte en tus propias creencias, sino entender cuáles son las necesidades, los hábitos, los comportamientos y las creencias del usuario al cual le vas a dar un producto o servicio. ¿Sí? Básicamente, ¿esto qué quiere decir? Yo soy diseñador y me gusta el fútbol. Soy fanático de fútbol. Tengo que hacer una aplicación para un rugby. No puedo yo pensar que yo sé, porque yo soy diseñador, que lo que yo entiendo que es lo mejor, porque yo sé un montón de usabilidad, de experiencia y diseño un montón de aplicaciones, va a ser lo correcto para un rugby. ¿Me siguen? Es básico, pero es algo que hay que tener en cuenta, porque esto hace como de entrada bajar el ego que uno tiene y en realidad tener que ir a ver quién es esa persona final como para entender qué es lo que necesita. ¿Sí? De ninguna manera yo puedo entender o creer que sé lo que necesita una persona que tiene años de ver rugby, jugar rugby, amar el rugby. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no soy así. Lo que va a quedar en el medio de mi diseño es el sistema, y el sistema va a ser lo que conviene con ellos. El diseñador tiene que ser, algunos están a favor y otros en contra de este concepto, tiene que ser como un agente invisible. Hasta la interfaz, algunos dicen que tiene que ser la interfaz invisible. Algunos teóricos que hablan de ello. ¿Por qué? Porque lo que queda es esto en juego, ¿sí?
Y el feedback, una vez que, por ejemplo, como diseñador entregó su producto, si no trabaja en un lugar donde sea dueño del producto y esté todo el tiempo viendo la iteración y trabajando en un rediseño, el diseñador se va. Más si sos freelance o trabajas por proyecto. Entonces, dentro de lo que es el proceso de diseño, tenés que incorporar esto. ¿Trabajan así muchos? Es la lógica. Hoy en día, este modelo está mucho más fuerte y todos están entendiendo que va para acá. Hace 10 años o más, hablar de esto a un cliente o hablar de esto a una empresa era como estás invirtiendo plata y la estás tirando a la basura. Esto se invirtió por este ejemplo que les voy a contar, es un claro ejemplo. Este es un ejemplo que menciona Scolari en uno de sus libros que se llama Hacer Clic, que a mí me encanta. Es un libro bastante viejo. Scolari, ¿lo ubican? Bueno, Scolari es argentino, ahora trabaja en la Pompeu Fabra. Y habló bastante de interacción y también de narrativas transmediáticas, o sea que habla de temas que a mí me interesan mucho. En este libro cuenta una historia de Francia, no me acuerdo qué ciudad era, que quisieron mejorar los parquímetros porque tenían problema con los cospeleses, que la gente no conseguía y se hacía mucho lío para ir a los negocios, conseguirlo y pagarlo para tener su tiempo de estacionamiento. Entonces dijeron, vamos a hacer un sistema con tarjeta. Así uno con su crédito va, paga y no tienen problema con la moneda. ¿Qué pasó? Vamos, antes de contarles qué pasó, a hacer una pregunta. Cuando ustedes van a un lugar con tarjeta, por ejemplo, a un cajero, ¿cuál es su proceso de interacción? ¿Cuál es su hábito? Poner la tarjeta. Vamos por partes. ¿Me ayudas? Sí, sí. Entrás al lugar. Sí. ¿Qué haces? Primero veo si hay alguien delante mío. Ok. Para poner una cola, ¿no? Bien. Segundo. Me dirijo al cajero. Tercero. Pongo la tarjeta. No leo absolutamente lo que hay. Bien. Ponés la tarjeta. No lees. Ponés la tarjeta. Primero leo ahí. Bueno. El paso anterior. Yo como veo la luz verde sé que está ahí. Bueno, el 90 y pico % de las personas no lee. Hay algunas estadísticas, Nielsen te dice que hay 80 y pico, otros dicen 90 y pico, pero sos especial. ¿Sabes? Soy confiada. Este es un patrón de conducta. Yo lo que siento es la luz verde que dice que está ahí libre. Sí. Sé que si está libre no me va a mostrar lo mismo en la pantalla. O sea, yo infiero que si está la luz verde puedo poner la tarjeta. Pon la tarjeta. Bueno, pon la tarjeta. La familiaridad que tenga la persona con ese tipo de dispositivo, si ya intertuvo antes o no. Levante la mano el que no fue un cajero. Todos fuimos cajeros. No, todo Sí, mira, No, está bien. Una vez que ya interactúa es. bueno, pero en el normal, digo, proceso. Llegas, Sí. pones la tarjeta, después ¿qué haces? Mi código de la prueba. Tu contraseña. Sí. Después ¿qué haces? Sí o sí me voy a aceptar. O sea, tic, aceptar. Aceptar. Después ¿qué haces? Son todos va muy finito, más global. No, yo soy programador No igual. puedo ser programador, bueno, pero estás en lo mismo, tenés que pensar los pasos. Listo, después de eso, vas a la transacción. Sí. Buscas, si tenés que sacar plata, ponele, seleccionas la plata que tenés que sacar, aceptas, sacás la plata, sacás la tarjeta, te fuiste. Escucho el tutu para saber que la saqué, pues si no me voy a matar. Y sacás la tarjeta porque si no te la vas a olvidar. Bueno, eso es la lógica básica que uno lo hace de manera automática. Vos vas, pones, tac, tac. No lo estás pensando, es lo mismo que manejar, ya tenés el proceso ese. Bueno, ¿qué pasa? Eso se llama script. Como el propio guión, también Scolari lo menciona, y lo mencionan, no me acuerdo el nombre del otro teórico que habló de esto. Eso se llama un script, es como el guión que uno ya tiene de esa interacción y se automatiza. Las primeras veces sí uno aprende, pero después se automatiza. Ahora, cuando hicieron este parquímetro, lo pensó una persona que no estaba pensando en esto, ni en el modelo de Norman, y la diferencia que lo construyó de una manera tal que en vez de uno poner la tarjeta y marcar el tiempo que iba a estar, que le cobrara y sacarla, uno tenía que poner el tiempo que iba a estar, marcar el tiempo que iba a estar, poner la tarjeta y sacarla. O sea, era una interacción diferente. Era muy sutil. Algunos cajeros de la Red Link pasa eso también. Por eso los están sacando. Están cambiando por otros dispositivos. Entonces, acá hubo un claro error de la persona que estaba diseñando, que a veces puede que no sea un diseñador, estaba diseñando el proceso de esta máquina, de cómo funcionaba el funcionamiento, no se metió a entender cómo era que la gente lo usaba. ¿Por qué? Porque para él habrá pensado que eso era mejor.
muchas empresas cometen estos errores, ¿sí? Y es algo muy habitual. Ahora con este modelo se empieza a entender mucho más la importancia y ya todos están como en tema. Hace 10 años cada uno hacía lo que le parecía mejor y los programadores tenían el poder en este caso. Y los programadores muchas veces, no se enojen, en otra época, hacían las cosas como a ellos les convenía para hacer más rápido el laburo, ¿sí? ¿Por qué? Porque emparchaban código, metían una pantalla dentro de la otra y otra delante de la otra. ¿Por qué? Porque tenían que volver atrás y no convenía, y la experiencia del usuario era nula. Para repasar entonces, una experiencia me genera una situación, de esto deriva un pensamiento y cómo lo interpreto. Puede haber dos salidas acá, la emocional y el conductual. La emocional es cómo me siento y la conductual cómo actúo. ¿Ok? Esto es lo que nosotros tenemos que pensar cuando empezamos a ver o a querer diseñar una experiencia. ¿Sí? Estas dos variables tienen que estar siempre. Pero bueno, vamos a el otro concepto que era el diseño. Dice, ¿por qué se encarga, ¿de qué se encarga el diseño? ¿O por qué hablamos de diseño y no hablamos de marketing? Que mucho tiempo se habló de marketing exponencial. ¿Alguien me puede decir qué hace un diseñador? Resuelve problemas. Ay, te quiero tanto. Gracias. Un diseñador resuelve problemas. Mucho tiempo también, como carreras más acá en Latinoamérica, como carreras más establecidas, estaban los diseñadores gráficos, los diseñadores de textil y alimentaria y los diseñadores industriales. Y en el común de la gente, un diseñador que hacía dibujitos. ¿Sí? Es más, hoy le preguntas a mucha gente y un diseñador hace dibujitos o dibuja bien. Piensan que porque soy diseñador tenés que dibujar bien. Yo jamás pude dibujar ni el de los 3 palitos. Creo que pasé lo psicotécnico de pedo. Y no es necesario, ¿sí? ¿Qué pasa? El ilustrador es un laburo increíble, pero ilustra. Ahora, cuando hablamos de la comunicación visual, es un campo que lo puede llevar como herramienta una persona, que lo puede desarrollar como herramienta una persona que ilustre o una persona que saque fotos, ¿sí? Porque está comunicando visualmente. Ahora, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando del diseño de interacciones y básicamente estamos resolviendo problemas. Todos los diseñadores resuelven problemas y todas las personas resuelven problemas todo el tiempo. Cuando se levanta un no diseñador o un simple mortal a ir a su trabajo y decide si va a ir en tren, en colectivo, en taxi o en su auto, está diseñando cómo va a ir a trabajar. ¿Sí? Es algo que hacemos todo el tiempo. O sea que, por un lado, los diseñadores, entendiendo que resuelven problemas, amplían su campo y por otro lado, lo desmitigamos porque en realidad todos pueden ser diseñador. Un ingeniero es diseñador. Un administrador de empresas es diseñador. ¿Sí? De cómo va a llevar a cabo la administración de empresas. Entonces, cuando lo entendemos de esta manera, empezamos a tener un campo de acción mucho más grande, porque no te queda solamente la interfaz en la comunicación, sino que vas a ver cómo haces para que las cosas pasen entre un montón de productos o servicios. Y hay varias capas donde uno puede trabajar. Y acá está la principal diferencia y donde empezamos a tomar mucho más valor, o esta lógica empieza a tomar más valor. La primera capa es la de diseño de productos, servicios e interfaces. Esta es la que más convencional o más cantidad de gente hay trabajando. La interfaz es la de toda la persona que trabaja en UX, trabaja en esa, en la capa A. Producto sería, bueno, por ejemplo, si vamos a ver un teléfono, el teléfono y la interfaz que está dentro. Puedes trabajar en las dos, puedes trabajar en separado. Un industrial capaz que trabaja en la ergonomía, ¿sí? Bueno, el producto en sí. Un diseñador de interacción o un gráfico puede trabajar en la visual, en el visual, en el motion, lo que sea. Ahora, cuando te vas a un nivel B, eso pasa a ser tu producto o servicio y vos lo que estás viendo es todo lo que está alrededor. ¿Sí? Si hablas de un teléfono, ya trabajaste en la interfaz, en cuál es el sistema operativo, trabajaste en lo físico y ahora empezás a ver en lo que lo envuelve, cómo te lo venden, los servicios que te dan después, cómo te atienden, ¿sí? Todo lo que es la comunicación, la publicidad, el marketing, ¿sí? Empezás a ver cómo es la experiencia cuando un cliente va a consumir uno de tus productos, ¿sí? En la post y en la previa. Ahora, cuando hablas de diseños y procesos, ya es una capa un poco más profunda, que aparte de tener en cuenta eso, estás viendo adentro de la empresa cómo hace para hacer eso. Por ejemplo, con software como los que estaban contando ahora los chicos, o otro tipo de sistemas más operativos que te sirven para hacer las cosas. Por ejemplo, ¿cómo te cobro? Vas a un Apple Store, viene la persona, se dirige a donde estás vos, forma parte del diseño de la experiencia de los clientes, y el proceso es traer el postnet y te cobran en el momento. ¿Sí? Porque tiene un software y tiene un hardware para hacer eso.
Ahora, la capa más interesante y la más compleja de trabajar es la D, que es el diseño de la estrategia, la cultura y la política. Y ahí un diseñador puede ser hasta el CEO de una empresa. ¿Sí? Es complejo, pero lo puede llegar a hacer. ¿Por qué? Porque lo que va a estar pensando es cómo puede diseñar cómo van a pasar las cosas en estos tres ámbitos y elevado. Por ejemplo, cuando hablamos de diseño de cultura, es que a mí me impresionó, ¿alguna vez alguien entró a un Apple Store a las 10 de la mañana? ¿Alguien fue el primero a entrar a un Apple Store? ¿Vos? ¿Qué hicieron cuando entraste? Me invitaron a una mesa. Ah, no te lo perdiste. Bueno, a mí me impresionó. ¿Cuándo fue eso? Hace mes y medio. ¿Y en dónde? ¿En qué lugar? Toronto. ¿En Colombia? Toronto. ¿En Toronto? Sí. Bueno, yo tuve la suerte de estar en el Apple Store de Miami la semana pasada y obviamente como soy un fanático me compré absolutamente todo lo que podía, chichecito, y iba 10 veces al día, pues pasaba por ahí. Un día me tocó ir a la mañana y forma parte de esto, del diseño de la cultura. Antes de que abriera ya había una persona en la puerta. Antes de que abra el lugar hay una persona en la puerta. Decís, ¿por qué? Porque están esperándote igual. No está todo el personal, todo el personal estaba brifeando atrás. Es un diseño de un proceso o los sistemas que hacen para soportar la estructura y lo que es la cultura. Pero hay una persona delante que te recibía, entonces te decía, ¿qué venís? ¿A comprar o venís a ver? Vengo a comprar, haz la fila acá, así entras primero, porque pues ya estás primero. Ok, cuando abren las puertas, ya todos están preparados para atenderte en las mesas, van por orden de llegada a los que estuvieron primero, y lo más loco es que te aplauden. Pero te aplauden no como bienvenido, te aplauden como si hubieras llegado a la maratón, ultramaratón de 180 kilómetros, que rompen todo, falta que se suban arriba de la mesa y bravo, bravo, gracias, sos el primero que entraste, gracias por venir, sos el mejor, qué bueno. Y viste que me veía mi cubano también, wow, qué bueno. Eso es una experiencia. No me olvido más el día que entré al Apple Store y me aplaudieron. No estaba haciendo nada, capaz que no compraba nada. Pero los tipos se tomaron la molestia de recibirme de una manera diferente. Eso no es que se le ocurrió al chico que atendía y le dijo, o puede ser también, pero yo sé que es cultural. Y viene de la bajada de la empresa, o sea, a la mañana reciban aplaudiendo a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué sirve? ¿Y por qué? Porque está buenísimo y aparte te llena de energía. Son cosas que venían de otro lado. Cuando un vendedor, antes en las fuerzas de venta se las entrenaba, fuerte para hacerle a vender productos complejos, se los potenciaban. ¿Vieron el logo de Wall Street? Empiezan a decir, bueno, tiene que ver con eso. Lo que pasa es que ellos lo volcaron a los clientes. O sea, no solamente vos te potencian, sino que estás mirando cómo el cliente se siente. Y no hay manera de que cuando estés ahí en ese momento, en ese instante, no digas, wow, están todos locos. Quiero Apple, o sea, porque te están aplaudiendo. ¿En qué lugar te aplaude? No existe. Bueno, Apple lo hace. Es tan difícil, no. A alguien se le ocurre de qué manera podemos generar una emoción a la persona cuando todavía ni siquiera consumió nuestros servicios, dentro de la experiencia que tiene como cliente o futuro cliente. Y todo esto tiene que ver con, bueno, el enfoque de diseño centrado en el usuario, ¿no? Salirte de lo que pasó por mucho tiempo también, que alguien cuando diseñaba un producto o un servicio decía, bueno, yo soy el mejor, yo diseño el mejor producto porque tiene los mejores materiales y yo creo que es el mejor y te lo vendo así. Entonces los clientes tenían que ver si les gustaba el producto y en base a eso comprarlo o no. Esto hay empresas que lo siguen haciendo. El pensamiento centrado en el usuario es, bueno, voy, te pregunto qué es lo que vos querés, qué es lo que necesitas, qué te gustaría, y en base a eso genero algo para vos, una oferta. Y a la hora de trabajar con todo esto existen todos estos conceptos, y cada vez hay más, y escucho más, y me parece muy loco. Básicamente, la diferencia entre los que a mí más me interesan son estos dos, que también había mucha confusión, y depende de cómo esté constituida la empresa con la que trabaja o la agencia de estudio y demás, o lo que haga uno. Para mí lo más importante es que el UX, y esta es mi visión, es la experiencia sobre la capa A. ¿Se acuerdan que eran productos, servicios o interfaces? Y cuando hablas de Customer Experience, envolvés a eso y es todo lo que está alrededor. Entiéndanlo como a ustedes les parezca. Básicamente se trata de ver todas estas cosas. Si yo trabajo en la interfaz, por ahí no estoy pensando en la interfaz puntual, en el motion, en la gráfica, en el botón. No estoy pensando en cómo lo van a vender. Ahora, cuando estoy teniendo una mirada más de cómo todo eso integralmente va a ser vendido, cómo te voy a atender, estoy trabajando en Customer Experience. ¿Sí? Hay empresas que los tienen juntos, lo único que están divididas las funciones, otras que lo tienen separados,
otras que tienen empresas más tradicionales su área de Customer Experience y terciarizan el estudio de diseño la de User Experience. ¿Sí? Pero también algo que hay que desmitificar es que el UX no es solamente sobre un producto digital, sobre una interfaz. El UX es la experiencia que tienen los usuarios con algún tipo de interfaz y en un entorno. Si vamos a la sucursal de una empresa, la UX del lugar es cómo está desarrollado desde la escenografía, el mobiliario, las personas, ¿sí? Y cómo se interactúa ahí. Y lo que sería el Customer Experience es cómo te atienden los protocolos, ¿sí? Y demás. ¿Me siguen? Sí. Okay. Y en esto entra a meterse ahí en el medio lo que es el diseño del servicio. O sea, con estas variables que les digo, aparte de eso yo estoy diseñando un servicio. ¿Sí? Como propiamente lo dice la palabra, o sea, la experiencia de, por ejemplo, un ejemplo de vender una pizza. Diseño el servicio de venta de pizza, por un lado, que es todo el flujo de cómo se va a vender la pizza. Por otro lado, estoy pensando cómo es la experiencia de los clientes con mi marca, ¿sí? Y por el otro, cuál es la interfaz donde la va a comprar, si la va a comprar por internet o si la va a comprar con una persona. ¿Sí? Para terminar la primera parte, esta otra de mis frases que más quiero, el diseño simple, por eso es tan complicado, es Paul Rand. ¿Lo conocen? El que no lo conoce, busca Paul Rand. Es el que hizo el isólogo de IBM. Y esa gráfica que es IBM, que es con una abeja. Un gran diseñador de marcas. Y diseñador de objetos también, muy grosso. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Se están aburriendo? No me lo van a decir tampoco. Es un problema eso. ¿Es muy teórico por ahora? ¿No? ¿Les sirve? Sí. Seanme sinceros, crudamente. ¿A quién no le sirve? Me van a decir. Me siento ya inflo el pecho. La segunda parte va a ser espectacular. Diseño de servicios enfocado en la voz de los clientes. ¿Sí? Esto por ahí es un poco diferente a lo que yo hablo siempre. Esto, van a ver algunos modelos que los utilizamos donde trabajo. Y están más enfocados en esto, en la voz del cliente. Y como estamos en el IDF, bueno, ¿qué es lo más importante del diseño de una experiencia? Con todo lo que les dije. ¿Quién dijo? El usuario. Sí, o sea. Va por ahí, a ver, otra. Una chance más. La experiencia misma que vas a brindar. Bueno, y si dijéramos, ¿cuál es la unidad mínima de una imagen digital? Un píxel. ¿Cuál es la unidad mínima de una experiencia? Un recuerdo. Un instante. Sentimiento. Otra, no la están diciendo. ¿Qué es IDF? Interacción. Ahí está. Una interacción, ¿sí? Si tienen que medir las experiencias, las pueden medir en interacciones. Esa es la unidad mínima. Ahí va. Está de tiempo. Les voy a... ¿Se quieren volar un poquito? ¿Quieren algo muy loco? ¿Sí? Bueno. No me odien después de esto. Después seguimos con lo más práctico. Este es un fragmento de Flusser, de Willem Flusser. Willem Flusser es ya que hay muchos diseñadores, un filósofo del diseño. Es una persona que a mi entender está completamente loca, pero me encanta. Fue uno de los primeros, fue el primero que en un libro, creo, que dijo que el diseño es comunicación y parte de la teoría de la comunicación. En un libro que tiene que se llama El universo de las imágenes técnicas, elogio a la superficialidad. Si lo pueden conseguir, léanlos, unos ensayos, cortito, no vale mucho. Y está muy interesante y está loco, y se van a dar cuenta. Habla de esto, y habla de las interacciones propiamente dichas. Y les leo, dice: para vivir uno debe hacer del universo y su conciencia algo concreto. Suena lógico. Uno debe intentar reunir los elementos puntuales para hacerlos concretos, concebibles, imaginables y manipulables. ¿Sí? Ya está empezando a hablar de lo que es el diseño. Las tecnoimágenes él le llama a las imágenes que son generadas no naturalmente. Reúnen una superficie de elementos tales como los fotones o los electrones. O sea, ¿cómo están hechas físicamente las tecnoimágenes? Por fotones y electrones. Por otra parte, los bits de información. Pero tales elementos no pueden ser sentidos, vistos ni aprendidos. Obviamente, no, el fotón y el electrón vos no lo ves, no tenés la capacidad de verlo. Y por esta razón, los aparatos deben ser diseñados para ni aprendidos. Y por esta razón, los aparatos deben ser diseñados para aprender lo que no puede ser aprendido.
para imaginar lo que no puede ser imaginado y para concebir lo que no puede ser concebido. Es complejo, hasta es un trabalengua. Lo que te está diciendo acá es que con lo que vos trabajás como diseñador es algo totalmente intangible. De hecho, ni siquiera es perceptible. Ahora, tu trabajo es ver cómo haces para que eso se pueda entender, interpretar y se pueda derivar en algún tipo de emoción o experiencia que la persona entienda y pueda llevar a cabo. ¿Sí? Y habla de esto que es lo que más lo que me parece, que nunca lo había pensado y que tiene toda su lógica. Dice, y deben estar equipados con teclas. Está hablando hace muchos años. Que nos permitan controlarlos. El teclear hace concreto por síntesis lo que en sí mismo es abstracto y le da significado. Y acá habla de cómo uno interactúa con una interfaz. En esa época, cuando lo escribió, las interfaces eran teclas. La tecla de la luz, ¿sí? La tecla de un joystick, la tecla de un teclado de computadora, ¿sí? Ahora vamos a hablar de otro tipo de teclas más digitales. Pero lo que te estoy diciendo básicamente es que vos de algo intangible, para que la persona pueda controlarlo y pueda manejar una interacción o una experiencia, necesitas algún tipo de joystick. En este caso, la interacción pasa por esa interfaz. Estoy re loco, ¿no? Bueno, léalo, que tiene un par de cosas copadas y que le da un poco de vuelo también, un poco de poética a lo que por ahí muchos hacen todos los días. Ahora, relacionándolo de nuevo con lo que estamos haciendo, de lo que estamos hablando. Si queremos ver cuál es la interfaz en un ambiente físico, ¿cuál piensan que es? Está claro, poner en un home banking de una aplicación, ¿cuál es la interfaz? La aplicación. Estamos de acuerdo, ¿no? Okay. Voy a una sucursal, ¿cuál es mi interfaz? Que te recibe. ¿Y qué es eso que me recibe? El empleado del banco. Una persona. Sí, sí. Entonces, en los ambientes físicos, las interfaces son las personas. Sí, pero también la identidad de la marca. Ok. Una señalización, por ejemplo. Tal cual. Tú, Una puerta. obviamente, todo el mobiliario, todo lo que hablábamos antes. Ahora, lo que como diseñador uno podría controlar típicamente era todo lo que tiene que ver con la gráfica, la señalización, la comunicación. Ahora, lo que no se metía nunca un diseñador era en la interfaz persona a ver cómo era el protocolo de atención. Por ejemplo, Starbucks, que fue un gran hallazgo que tuvieron, te pregunta tu nombre y te lo pone en el vaso. ¿Sí? Eso alguien lo diseñó como lógica de interacción que tiene que ver con los comportamientos de las personas. Cuando lo empezó a hacer Starbucks, hasta te parecía raro, y a las mismas personas que trabajaban en Starbucks lo tuvieron que entrenar para que hagan eso. Y demostrarle cuál beneficioso era y la sorpresa que generaban las personas que hagan eso. Porque era más fácil darle el café negro, ¿sí? Para vos, americano, para vos. ¿Sí? Eso tiene que ver con que cuando estamos hablando de servicios en lugares físicos, la interfaz son las personas. Y ahora, ¿qué pasa con las interfaz? Tiene que ser totalmente transparente porque algo que hablaban también hace un ratito, uno como empresa tiene una promesa de marca. De un lado está el cliente y del otro lado está la organización. Y puede pasar dos cosas, y con experiencia pasa mucho. Hay empresas que hablan de la experiencia o trabajan la experiencia de una manera marketingera, o sea, de comunicación. Si ven tele de aire o de cable, hay una publicidad o una empresa, no sé decir el rubro, perdón, una empresa de viajes, de transportes, que te habla de un producto dividido por diferentes tipos de personas. ¿Sí? Como el producto para tal, para el que hace negocios, para el que es deportista, no sé si lo ubican. Eso está muy bien, pero es utilizar un arquetipado de personas con un fin marketinero. Ahora, no es que tienen un producto diseñado o un servicio diseñado para cada uno de esos. No. Te está diciendo que el producto que tienen va con vos y te entran de manera publicitaria con un mensaje que a vos te llegue. Eso es una parte. ¿Sí? Ahora, la otra parte es qué pasa en la organización. Si quisiéramos hacer que esto funcionara, debería haber un producto y una manera de recibir con protocolos y hasta una interfaz específica para el tipo que hace negocios, con un ámbito especial, y lo mismo para el que hace deportes. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo prometo mucho comunicacionalmente y después el cliente se da cuenta de que cuando llega me están atendiendo igual siendo de negocios que siendo un deportista, se rompe un poco esa promesa de marca. Y ahí hay que tener cuidado porque esta es contraproducente.
como me estás diciendo mucho, pero en realidad no estás diciendo nada. Entonces, que se ve medio raro, ¿no? Pero son flechas. Lo que tenemos que hacer es, cuando juntamos todo esto, un programa de voz de cliente. Cuando implementas un programa de voz de cliente dentro de la empresa, empiezas a tener en cuenta estas 4 variables que tienen que ver con analizar, descifrar las causas profundas de la insatisfacción o felicidad de los clientes, o sea, empezar a entender qué es lo que los mueve, básicamente. Informar, comunicar las ideas de los clientes a los miembros relevantes de la organización y sensibilizar. Eso tiene que ver con que, obviamente, hay áreas que se encargan de esto, pero después lo que hay que hacer es, con todo eso que se entendió y se descubrió, nutrir a la organización y a todas las personas que toman decisiones como para que entiendan qué es lo que está pasando y a dónde hay que accionar y rediseñar algún proceso o servicio. Por otro lado, actuar es crear responsabilidad y priorizar las acciones para mejorar la experiencia del cliente e impulsar los beneficios del negocio. Esto tiene que ver con que, bueno, hay una insatisfacción en las sucursales y tiene que ver con la atención, con los modelos de atención. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mejorar los protocolos de atención y vamos a capacitar para que las personas atiendan de otra manera. ¿Sí? Y por último, lo que haces es escuchar, recopilar comentarios de los clientes de múltiples fuentes y en todas las interacciones. Ahora, este esquema, como está así, podés entrar desde donde vos quieras. Lo primero podría ser escuchar y decir, voy a primero escuchar, porque todos los clientes todo el tiempo te están hablando. ¿Sí? Después voy a analizar, después voy a informar, después voy a actuar. O primero voy a informar, después voy a... Puedes hacer lo que vos quieras, porque piensen que esto es un proceso constante, cíclico. No es que una empresa un día para el otro dice, uy, nunca escuché a mis clientes, no tengo información, no tengo contacto con ellos, voy a hacer un estudio. Mentira. O sea, todas las empresas tienen llamada de contact, tienen interacciones, tienen ventas, tienen boletas, facturas, tienen experiencias. Le pueden ir a preguntar al que te vende, le pueden preguntar a los clientes. Hay muchísima información. El tema es qué haces con esa información. Cuando armas tu programa, lo que haces es armar un método para que esto siga una rosca y genere algo. Ahora, cuando hablas de escuchar específicamente, están estas 3 variables o 3 grandes grupos que son los que nosotros trabajamos. Puede ser que haya otro, a mí la verdad no se me ocurrió. Con el equipo le dimos bastante vuelta. Y hay estos 3 niveles de entrada, ¿no? Cuando nosotros preguntamos, nosotros queremos ir a saber algo. En este caso lo que vamos a hacer es monitorear la percepción, o sea, ver lo que le está pasando a la gente con esto. Cuando nosotros escuchamos, monitoreamos la experiencia. Por ejemplo, cuando vas a escuchar alguna llamada que ya tenés hecha, ¿sí? No vas a preguntar nada, solamente usas lo que ya tenés. O estás viendo, ¿sí? Te parás tipo mystery en una sucursal y ves qué están diciendo, de costadito. O cuando llamás a que ellos te cuenten, ¿sí? Y ahí lo que estás viendo es un monitoreo de un problema. Estas 3 son 3 maneras diferentes de escuchar a los clientes. Algunos solamente trabajan sobre, ellos nos cuentan, o sea, cuando te llega un reclamo, alguien se te queja de algo, te están contando y vos decís, uy, tengo que hacer algo para mejorar esto. Ahora, cuando vos implementás un programa, muchas veces vas a estar escuchando porque ya sabes que hay info ahí. Por ejemplo, leer las redes sociales. ¿Sí? No se escapa nadie de eso. Hace muchos años, yo trabajaba en una agencia de publicidad y uno de los productos que vendíamos era hacerle las redes sociales. Estoy hablando de muchos años. Entonces tenías que hacer el Facebook, el Twitter, hacerle las gráficas y comunicarlo y algún servicio de community management. Muchas empresas, más que nada los laboratorios, no querían tener ni su Twitter ni su Facebook dentro de sus campañas porque decían, no, si yo abro ese canal, la gente va a hablar de mí. Y por lo general, cuando hablaban a las farmacéuticas, le hablaban con algún comentario negativo. ¿Sí? Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros era evangelizar, esa palabra que es media rara, y explicarle que por más que ellos no tuvieran su canal, la gente ya estaba hablando de ellos. Ponía hashtag algo y ya estaba. Si había alguien que se quería quejar, lo había hecho seguramente. Pero bueno, ¿eso qué significaba? Generar un vehículo en el cual ellos iban a tener que dar respuesta. Entonces, si vos vas a preguntar o vas a estar escuchando, lo que tenés que hacer es devolver algo por detrás. ¿Sí? Es lo mismo que te pide feedback todo el tiempo, vos se lo das y no hace nada por eso. Llévenlo a lo de su vida normal. Pregunta, ¿cómo estuvo el día? La verdad que no sé. ¿Te gustaron las papas fritas? No, le faltan sal. Bueno, la otra vez. ¿Te gustaron las papas fritas? No, le faltan sal. ¿Le faltan sal? ¿Por qué no le pones sal? ¿Para qué me preguntas? ¿Sí? Te empieza a agarrar eso. O sea. Y todo esto, cuando lo sistematizas, lo que hace es generarte oportunidades de mejora.
puede ser que vos lo hagas de manera conjunta, o sea que identifiques algo que te están contando, vas a preguntar específicamente a otros para ver cuál es la experiencia de otros y empezás a monitorear algo sobre el tema para con todo esto generar una oportunidad de mejora, o solamente con una decís, bueno, ya esto me basta para entender que algo, si a una persona no le está funcionando, hay que cambiarlo. Y ahí es donde se diseña. ¿Sí? Maneras más complejas de escuchar la voz de los clientes es, por ejemplo, empezar a hacer research o investigación, que puede ser el clásico focus group, que para mí en algunas cosas sirve y en otras no. O lo que a mí más me gusta, lo que tiene que ver con la cámara Gesell, testeo de usabilidad o entrevistas en profundidad, que es de lo mejorcito, y si lo quieren mejor todavía, ¿sí? Lo que sería en campo. Ir a ver a una persona en el lugar donde consume el producto, donde vive, donde trabaja y demás. Se llaman estudios más etnográficos. Pasarte un día en la vida de una persona. Obviamente con el sesgo que puede tener, que vos lo estés acompañando y demás, pero bueno. Entonces hay un montón de maneras de entender a las personas y de escucharlas. Lo que vas a sacar acá es data como para que vos puedas diseñar tu producto. Antes no se hablaba de investigación en el diseño. No existía. Estaban los equipos de research que le daban input o insights a diseño para que haga lo que ellos les decían. Ahora, como práctica, los diseñadores tienen que ir a buscar, investigar y entender para después diseñar. Si no hacen esto, se están olvidando del primer cuadrito básico de Norman. ¿Se acuerdan? Te lo mostré. Esto es una cámara Gesell. Acá es un ejemplo de un testeo de usabilidad con un wireframe. ¿Ubican todos un wireframe? ¿Sí? Para ver si una aplicación funciona o no. Y básicamente lo que haces es estar enfocando la aplicación para ver dónde toca y de frente la cara para ver cuáles son los gestos. Y ahí haces una interpretación de las emociones. ¿Sí? ¿Alguien sabe algo de métricas de experiencia? Y sí, está bien. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de eso y mi visión sobre eso. Porque para mí también las métricas son una manera de escuchar la voz del cliente. Definición básica de diseño de experiencia: es un conjunto de factores y elementos relativos a la interacción del usuario o consumidor, depende de cómo lo quieran llamar, con un entorno o dispositivo concretos. Esto tiene que ser un lugar físico o con una interfaz, cuyo resultado es la generación de una percepción positiva o negativa de dicho servicio, producto o dispositivo. Y acá es donde unimos la primera parte, la que tiene que ver con la conductual, la que tiene que ver con la emocional, ¿sí? A partir de la experiencia de la utilización de ese producto o servicio, a mí me genera una experiencia positiva o negativa. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad mínima? Las interacciones. Y en base a esto puedo empezar a armar los Customer Journeys o los mapas de viaje, como por ejemplo les mostré del café y ahora voy a mostrar otros. ¿Me siguen con esta lógica? Ahora, este es un modelito que a mí me gusta, y yo le pongo nombres a todo para que sea tipo reglas memotécnicas rápidas. Estos son los lentes de experiencia. Entonces, ¿qué son los lentes de experiencia? ¿Ven que tienen forma de lente? Le faltan las patitas, ¿no? Pero, díganme que festéjenme una. De un lado tenés la voz del cliente, ¿sí? Y del otro lado tenés el diseño aplicado. Y esto es indisociable, no se pueden dividir, ¿sí? Ahora, están en contacto todo el tiempo. O sea, estoy diseñando y estoy escuchando voz del cliente, estoy escuchando voz del cliente y estoy diseñando. Y no se pueden disociar, no hay uno que arranque primero, después, no es que están puestos por primero la voz del cliente y después el diseño aplicado, sino que son los lentes. Esa es tu mirada que tenés que tener si querés hablar de experiencia, ¿sí? Querés centrarte en la experiencia o la experiencia de los usuarios o UCD o lo que quieras. Son las dos variables que hay que tener. Entonces, si primero no escuchaste la voz o no investigaste, no puedes diseñar, y al revés tampoco. Ahora, este es el otro modelo que utilizo mucho, que para mí es el modelo corazón. ¿Sí? Están los lentes, está el corazón. Bien abstracto lo mío, pero tiene lógica. ¿Qué es el corazón del diseño de servicios? Y estas son como los ámbitos en los cuales vos tenés que empezar a escuchar la voz de los clientes, interpretar, y ahí es donde sacás el input para diseñar. Del lado de nuevo, vos podés diseñar algo que vaya para el lado de los clientes o podés diseñar algo que vaya para el lado de la organización. ¿Sí? Por ejemplo, un cliente interno es un cliente, es un empleado. Vos estás diseñando las experiencias que los empleados tienen dentro de la organización. Por ejemplo, esta empresa diseña un auditorio y dentro de su lógica lo que hace es poner sillas de colores. ¿Por qué? Porque pertenece a su
diseño de cultura organizacional. Ponerle temática a las salas también tiene una lógica, ¿sí? Puede ser que a veces algunas decisiones sean irracionales, pero conforman a lo que termina siendo un lugar puntual después, ¿sí? Este lugar no sería lo mismo si no tendría las salas con temática. ¿Por qué? Porque ya es así, ¿sí? Si un día la sacan, te van a decir, ¿por qué no está en la sala de temática? Eso tiene que ver con la parte interna. Y después tenés la parte externa, que es lo que vos mostrás. Ahora, para el lado de lo que es la organización, vos lo que tenés que lograr es productividad siempre, ¿sí? Si no, la empresa no funciona. Para el lado del cliente lo que tenés que lograr es satisfacción. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué son las variables que tenés que ver en productividad? Que sea efectivo, eficiente y diferente para tener una ventaja competitiva, lo que estés haciendo. Y del lado del cliente, que sea útil, utilizable y deseable. Con esto tenés un gran resumen de las cositas que tenés que ir mirando. Si haces un checkbox con todo esto y lo cumpliste, no ves que vas a tener éxito asegurado, pero estás mejor que otros. Ahora, dentro de todo esto es lo que conforma el diseño de un servicio. Vos lo que vas a generar es confianza y lo que tenés que tener es coherencia. Y esto tiene que ver con lo que les decía hace un ratito de si vos utilizás el discurso de experiencia solamente para vender y después cuando va a la organización es un desastre, se rompe el corazón. ¿Ven que sirve el corazón? Y perdés confianza. Y nosotros utilizamos mucho siempre en el equipo la analogía con las relaciones personales. Si vos tenés una relación con una persona, tu pareja, tu novia, y un día no te cumple con lo que te dijo, vos lo que vas a hacer es empezar a perder un poco la confianza. Ahora, depende con qué no te cumpla, puede ser que la relación siga o no, o que vos quieras que siga igual, que es otra cosa. Pero si yo te digo algo, te digo que voy a hacer algo y no lo hago, no estoy siendo coherente, primer aspecto básico, y segundo, estoy perdiendo tu confianza. Esto pasa en todo, las empresas pasan lo mismo, ¿sí? Cuando una empresa te dice, primero uno ya obviamente tiene diferentes experiencias. ¿Qué pasa? Cuando vas a una compañía telefónica y te dice, no te voy a cobrar tal cosa, ¿vos qué haces? Desconfías. ¿Por qué? Porque ya otra por ahí te estafó, no quiero decir la mala palabra. Entonces vos decís, bueno, las empresas telefónicas siempre te cobran de más. Entonces, ¿qué me va a pasar? Me van a cobrar de más. ¿Por qué? Porque es mi experiencia propia con eso. Ahora, yo te elijo hasta que, de nuevo, no me vuelvas a estafar tanto como la anterior. Si no te dejo. Es lo mismo con las novias. O sea, yo estoy con vos porque te quiero. Si me engañas con otra persona, capaz te dejo. Porque para mí, dentro de mis valores y mi experiencia, eso no va. Otro por ahí no le interesa, ¿sí? Las relaciones son así. Las relaciones con empresas o con personas. Entonces, esto es importantísimo. Tiene que haber alguien que esté cuidando que esto sea real dentro de la empresa. Yo te prometo algo, tiene que pasar. O sea, te digo que te va a llegar el producto en 7 días. En 7 días tiene que estar. Depende de qué producto sea y qué importancia tenga para vos. Puede ser que rompas por completo tu relación con esa empresa, o que la próxima vayas a otro lado, o vos también le engañes con otra empresa, o sepas que es eso lo que te va a dar. O te quedes porque no hay otra. No hay otra, obviamente estás preso. Porque el costo de cambiar es mucho peor que bancarte lo que hay. Claro. Un matrimonio de 50 años y ya está. Y voy a separar, voy a vivir todo, listo, me quedo. Lo mismo que con un banco. Ponele. Es así. Te cuesta tanto, igual nosotros en nuestro banco no, pero te cuesta tanto salir por ahí de un producto que vos lo tenés tan incorporado en tu vida, escaparte de él. Poner, el otro día estaba hablando de, ¿alguien tiene algún servicio de nube en internet? ¿Pagan? Bueno, escaparte de un servicio de nube es casi imposible. Yo ya firmé el pacto con Apple, que ya pasé los 2 teras y son $10 por mes. Y puedo dejar de pagar mi teléfono, puedo dejar de pagar la luz, el gas, puedo no comer, puedo no pagar la facultad, lo que sea, pero no puedo no pagarle a Apple. ¿Por qué? Porque pierde todos mis datos, ¿sí? Estoy preso de por vida, lo amo, pero son $10 para siempre. El día que pase de los 3, porque aparte son increíbles, porque están diseñando el producto. $3, 200 GB. $10, 2 teras. En el medio, no hay. O sea que ya tienen cautivo de por vida $10. O te compras una storage en tu casa y ya está. ¿Cuánto es el costo de que vos te tomes el tiempo?
de hacer eso, de conectar a internet, de pasar todo. Mejor que pagar $10 de tal. Nadie lo hace. ¿Cuántas personas lo pueden hacer? Yo lo hago porque Bueno. me dedico a esas cosas. Pero bueno, pero no lo terminás haciendo. No, obvio. Es tanto el esfuerzo que decís, ya está, el mes que viene lo hago, son $10. ¿Sí? A nosotros pues nos cuesta más como argentinos, pero imagínate en Estados Unidos $10 nada, te tomas un café. Igual acá también. Ok, esto le estaba diciendo. Entonces, otras cuestiones que tenés que ir mirando cuando estás pensando en esto es, por ejemplo, en tu organización, cómo es tu staff, cómo son los proveedores, cómo son los socios, cómo es el mercado, cómo son los competidores y cómo es la tecnología. El diseñador puede estar diseñando este tipo de cosas. Para el que nunca trabajó en esto o nunca lo había pensado, es como, estás re loco. Pero no, realmente, uno puede estar diseñando cómo se dan estas interacciones. Del otro lado también hay un mercado, comunidad, sociedad, política, economía y tendencias. Y entonces, ¿qué tenés en el medio? Punto de contacto, calidad, afinidad y feedback. Y de este lado tenés estrategia, conceptos, cultura y talentos. ¿Sí? Podés diseñar cómo vas a gestionar los talentos o cómo vas a diseñar la cultura que estamos hablando. Todo esto, ¿sí?, está acompañado por un contexto y por recursos que siempre son limitados. Entonces, otra de las funciones del diseñador es resolver un problema con los recursos que están dados, que es lo mejor que puedes hacer con lo que tenés. Y por otro lado tenés contexto, necesidades de los mercados y necesidades de los clientes. Ahora, deberías ver todo esto como para vos poder decir, te puedo diseñar un servicio. Si no estás viendo todo esto, te estás perdiendo una parte de la película. Porque estás diseñando un servicio con toda la complejidad que tiene, ¿no? Y el servicio obviamente tiene un costo, un valor, y lo que tenés que hacer es trabajar en una empresa donde tiene que darte ganancia. Cuando viste todo esto y lo entendiste, es cuando llegás a las cuestiones como te cobro $10 por los 2 teras, ¿viste? Tengo precio de por vida, pero feliz. Un poco más avanzado de este concepto es, bueno, yo dentro de una relación con una empresa empiezo a tener estas interacciones. Ahora no empezamos a meter en el Customer Journey. Cada una de esas interacciones es como las unidades mínimas. Y esto produce o genera viajes de los clientes. Hay viajes que son más cortos y viajes que son más largos. Mi relación con Apple es larguísima, ¿sí? Pero ese es mi viaje con Apple. Pero adentro de mi relación tengo micro viajes, que es cuando fui a comprar el teléfono, cuando fui a comprar los AirPods, cuando fui a comprar... ¿Se entiende? Cuando tuve un problema. Esos son micro viajes. Y otros que son como... Depende lo que lean o no le digan. No sé la palabra. Fix event o cosas para arreglar, son eventos problemáticos. Me rompió algo, me cobraron mal, o sea, cuando tengo reclamos. Son diferentes tipos de viajes que tenés con la empresa. Entonces vos podés diseñar un servicio puntual, o sea, cómo va a ser la venta de este producto, cómo va a ser brindado este producto y cómo va a ser la atención posterior. Y podés empezar a pensar también cuando estás, imagínense que esto es uno de estos puntos. Cuando estás en alguna de estas instancias dentro de este viaje, también te están pasando otras cosas. O sea, hay un ecosistema de servicios. Esto es para ir hasta un poco más complicado de entender, pero por ejemplo, estoy en una sucursal consumiendo un servicio en particular que fue diseñado y a su vez están pasando otras cosas. O estoy consumiendo otros servicios. ¿Me sigue? Entonces, cuando vos empezás a pensar en también todo lo que está alrededor, es donde empezás a pensar en el ecosistema de servicios. Ejemplo, agencia de viajes me vende el avión, pero te vende el hotel, te vende las excursiones y después te mandan mail de descuento para ropa si te vas de vacaciones a la nieve. Y aparte, cómo te traen del aeropuerto, ¿sí? Es un ecosistema de servicios. Ahora, en una sucursal, estás yendo a la caja y te están vendiendo algún servicio por otro lado y también estás pagando otro servicio. ¿Se entiende? Pensar todo eso. ¿Qué es lo que te pasa en un lugar determinado cuando estás consumiendo algo y todo lo que está alrededor? A veces es mucho más complejo y a veces ni siquiera es con tu marca, porque vos tampoco puedes hacer todo. Pero también está muy relacionado con todo el desarrollo de lo que es el Deep Data, que es entender toda la información que hay y para qué la tengo y qué puedo hacer con eso. Hay un montón de información que está todo el tiempo. ¿Sí? Lo que tenés que ver es cómo la puedes aprovechar. Por ejemplo, geolocalización, que ya es vieja, pero nada. Entender eso es empezar a pensar en el ecosistema. Ahora, hay un ciclo que es como básico dentro de la relación con los clientes, que tiene que ver con este círculo,
Que es básicamente así. Con esto podés empezar a armar como el primer gran viaje de un cliente, un customer journey. Que tiene que ver con la conciencia, con el aprender, considerar, comprar, uso, satisfacción o la salida por insatisfacción. Lo ideal es que vos generes esto muy bien y la persona se quede dando vueltas acá y nunca se vaya. ¿Sí? Hay industrias que es mucho más fácil salir, otras que es más compleja. Un ejemplo de esto es, bueno, conciencia. Existe un producto nuevo que yo no conocía y se lo veo a alguien y me empieza a llamar la atención. Entonces ahí empiezo a aprender sobre el producto porque voy a averiguar, le pregunto, me lo presta. Siempre hago el mismo ejemplo, pues siempre hago la misma. Un reloj, por ejemplo un Apple Watch o un Smartwatch. Mucha gente no conocía qué era, lo empezó a ver, entonces tomó conciencia de que existía. Se lo pidió a alguien para que lo usara, se metió en internet, buscó video, lo mismo pasa con los autos. Ponele. Lo empezó a considerar y dijo, che, puede ser interesante que lo use o no. Ok, en el momento en que lo consideró mucho, y por lo general también pasa siempre en un acto impulsivo, va y lo compra. Compra y lo usa. Una vez que lo usa, ese uso puede ser satisfactorio y lo que va a hacer es que sale el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y lo vas a cambiar porque cumple con tus expectativas y te satisface para lo que vos querías y para el tipo de usuario que sos, o que te vayas, te genera insatisfacción. Y por lo general, ¿qué pasa? Si compraste un smartwatch y no te gustó el smartwatch, no te vas a comprar otro. O sea, hasta que dañas la industria también, por así decirlo. Pero lo que tenés que lograr es pegarle con el arquetipo, con el diseño de servicio y con la persona en la cual estás pensando que estás haciendo y lograr que quede acá. Algunos lo hacen muy bien, y yo por ejemplo siempre va a ser Apple. Otros no. Dígame alguien, y me muero si pasó, que le haya pasado mal en Disney. ¿Sí? O sea, trabajan mucho esto. Pura experiencia. Frase de Steve Jobs, obviamente, dice, si el cliente tiene un problema, nosotros tenemos un problema. Y fue el primero que lo dijo, y el primero que lo entendió. ¿Sí? Y no por eso es lo que es, sino porque está mirando todo el tiempo esto. Recién le contaba a las chicas, estuve de vacaciones y fui y me compré el iPhone 8. Me compré el chiquito, porque siempre tuve el chiquito. Mi experiencia era que el chiquito era mejor. ¿Por qué? Porque era más, pesaba menos, era más maleable, me entraba en la mano. Bueno. Lo usé una semana y viajé a otra ciudad. Y cuando estaba en otra ciudad se lo vi a otra persona, viste, típico nene que ves lo del otro y te gusta más. Vi a otra persona que tenía el Plus y dije, el Plus puede ser mejor. Dije, pero ya está. Fui a Apple, le digo, mira, la verdad, el chiquito no me satisface porque no tiene muy buena cámara. El otro tiene 2. Y dije, me va a sacar. Me va a decir, ¿qué querés? Ya está. No hay problema, me dijo, te lo cambio. Y ¿cómo me vas a cambiar? Sí, poné la diferencia. Que así nomás ya está usado, o sea, sí, no hay problema. Sí, está bien, le digo, pero tengo la funda. La funda sale $50. ¿Te cambio la funda? Quería todo. Le digo, ¿pero cuánto te voy a poner? Y la diferencia, $3, $4. ¿En serio? Sí. Bueno, eso es experiencia. Gracias. ¿Qué te puedo decir? Se lo voy a contar a todo el mundo. Toda la charla que digo voy a hablar de Apple. No hay otra empresa que te haga eso. O sea, dígame otra, por favor. Bien, tercera parte. ¿Estamos hasta acá? ¿Se están aburriendo? Vamos a hablar entonces de cómo hago para investigar todo esto y cuáles son las herramientas que tengo y los casos. Muchas ya las conocen, no tiene sentido que hablemos de un wireframe o de ciertas del paper prototype, pero les voy a mencionar más de este tipo de cosas. Siempre tenemos dos perspectivas, la que es la orientación interior y la exterior. Siempre esto tiene que estar y depende de lo que estés haciendo de dónde estás parado. A veces tenés roles que son más integrales, a veces más enfocados. Por ejemplo, cuando trabajas con marca, una empresa, trabajas en una empresa y trabajas dentro del área de marca empleadora, en recursos humanos, estás laburando las experiencias de los clientes internos. ¿Sí? Formás parte del todo, pero no estás mirando a los clientes externos. Estás viendo cómo haces para que los internos atiendan mejor a los externos y se sientan mejores en lo que hacen. Entonces, con orientación interior tenés mapeo de procesos de cómo se hacen las cosas, lo mapeás, después les voy a mostrar uno, y en base a eso ves algo que no está funcionando, algo que se traba, algo que tarda mucho y más, y ves cómo lo mejoras, lo rediseñas. Política y procedimientos, cómo hacer las cosas, esto que les decía que tiene que ver con los protocolos.
segmento de los clientes, cómo los empezás a segmentar, ¿sí? Y en vez de ir a la segmentación típica de ABC o poder adquisitivo o edades, vas a gustos y personalidades. Entonces decía, el que es más de negocio, el que es más deportista. Bueno, cada uno tiene que encontrar lo suyo, esos son como grandes arquetipos súper estereotipados. ¿Cuáles son tus canales de distribución? Por ejemplo, ¿cómo vas a hacer para distribuir tu producto o servicio? ¿Cuáles son los controles que vas a realizar? Ejemplo, calidad. ¿Cómo lo vas a integrar tecnológicamente? ¿Cuál va a ser el software o el hardware que va a sostener todo eso? La predicción, ¿cómo vas a hacer para empezar a prever, por ejemplo, el stock? O los posibles problemas críticos como para vos pensar protocolos en el caso de que tengas... eso lo hace, por ejemplo, mucho la gente de relaciones públicas. Arma un manual de crisis como para ver en el momento que la marca estalle porque pasó algo, ¿qué haces? Eso se llama previsión. O las capacidades que tenés. Bueno, cómo haces para escalar y cómo diseñás, por ejemplo, tus fábricas. Obviamente no lo hace solamente el diseñador. Lo haces con un grupo de personas, pero todo ese grupo de personas, del ingeniero, el arquitecto, el técnico, ¿no? Trabajan diseñando algo. Un diseñador tiene habilidades para poder coordinar eso porque siempre está haciendo esto. Del lado exterior tenés la intención de experiencia, que esto es básico, es como un manifiesto, cómo querés que sea la experiencia que tienen tus clientes. Puntos de contacto, mapas de viaje, ¿sí? Que son los Customer Journeys. Todos definen, o sea, todos te van a decir, bueno, el Customer Journey es una cosa, la otra. Cada uno define su propio Customer Journey y lo que quiere ver y lo que quiere hacer. Trabajar con la empatía, que lo dijeron hoy, básico. Pero para hablar de empatía podemos hablar también una jornada entera de qué es la empatía, porque todo el mundo habla de empatía, pero cómo trabajar la empatía y qué significa una empatía en una empresa. Personas competentes, obviamente selección, tiene que ser gente que tenga esta mirada, si no la ayudás a que la entienda y la comprenda, y si no, no sirve. Es bastante crudo, pero una persona que no le gusta tener clientes no puede estar en un punto de contacto, tal vez tengan que estar en un back, ¿sí? Una persona temperamental, le fastidia la manera que le hable, no puede estar vendiendo un producto, porque te va a atender mal. Objetivos personales y emocional y auténtico. Trabajar esto, ¿no? Que está relacionado con la empatía, que si yo te doy un discurso para que vos digas a la mañana o cuando tenés a las personas y vos en realidad estás, sí, lo que tengo que decir es esa cosa, no es auténtico, no sirve. Uno se da cuenta, vos te das cuenta cuando alguien no está siendo auténtico como vos. El típico vendedor que vende fruta, humo y te llena de piropo y decís, pará un poco, ya sé que todo lo que viene después de esto es mentira. Porque no te creo, o sea, bueno, eso es el auténtico y emocional. Herramientas, estas ya las conocen y las hablamos: entrevistas, grouping web, prototipos, persona, user story, interacción flow, customer journey y planeamiento. Voy a hablar de algunas. Primer ejercicio que a mí me encanta es trabajar los flujos de interacción con Post-it. Todo el mundo usa Post-it para todo. Y en las empresas que aprenden el Post-it o que van a un cursito de design thinking o lo que sea, piensan que el Post-it para todo, o las otras que se dan vuelta de Post-it y dicen no sirve para nada. Entonces el Post-it no es que con el Post-it vas a resolver algo, es una herramienta para que vos puedas escribir algún concepto y poder moverlo. Es eso, es como entender para que tenga una herramienta pura. Pero sirve muy bien para empezar a bocetar los flujos y que vos puedas en el diseño de esa interacción jugar con eso. Obviamente no lo hace una persona, lo hace un grupo de personas y antes tuviste que entender la voz del cliente. Hasta lo podés diseñar con el cliente. Traes un par de clientes y les decís, miren, che, voy a hacer esto. Ayúdenme. Los clientes te aman. Nosotros trabajamos con clientes para diseñar nuestros productos. Y son después los más fieles de todos. O sea, son evangelizadores de tu producto. Porque pues están chochos que una empresa los invitó. Aparte le regalás algo, obviamente. No es que lo haces laburar gratis. Pero generar una pertenencia diferente. Para empezar a generar este tipo de piezas donde lo que empezás a ver, y esto también lo deben conocer, un interaction flow. Empezás a ver cada uno de los puntos de interacción cómo son y cuáles son las variables y dónde puedes escapar. ¿Sí? ¿Qué pasa si tal cosa o tal otra? ¿Trabajan con esto? Algunos sí, otros no. Otros van por lo general mucho a directamente voy al boceto de la interfaz y trabajo en la interfaz. Antes de ir a eso, la lógica te dice que vos tenés que pensar en interacción pura. ¿Sí? ¿Cuál es el flujo? Y ahí estás diseñando el servicio ese. ¿Qué es lo que querés que pase cuando la persona va a comprar algo? Salgan por ahí de lo que es más común, de decir, en la aplicación entra, se loguea, hace tal cosa. Esto creo que es un ejemplo de esto. No.
Esto es un ejemplo de un ejercicio para un social commerce. ¿Saben lo que es un social commerce? ¿No? Social commerce es, en vez de hacer un e-commerce, un comercio social. O sea, que la gente compre con la recomendación del resto. Esto, por ejemplo, una aplicación para un ICLO, un ejercicio, en el cual la persona entraba a un local, porque la utilización sabía que estaba en el local, tenía una aplicación y le avisaba a sus amigas, pero para mujeres, obviamente la segmentación, el arquetipado estaba hecho para cierto tipo de mujeres, le avisaba a sus amigas que estaba en la tienda y que estén atentas. ¿Por qué? Porque en el research había salido que las mujeres, al menos en ese lugar, díganme si es así o no me peguen, cuando se van a comprar algo, le mandan la foto a la amiga para que les diga si estaba bien. Un gran porcentaje. Eso sería una investigación pura hablando en entrevistas. Entonces la aplicación lo que hacía era avisarle a las amigas que estaban en la tienda y cuando estaban en el probador sacaba una foto, se las mandaba y le mandaba una alerta a las amigas que tenían 30 segundos para votar, pulgar arriba o pulgar abajo, le daba la estadística, ¿sí? Si era positivo ya directamente compraba porque ya había escaneado el QR, salía del probador con la compra hecha. Si no, le daba otras opciones, como te dijeron que no, bueno, podés ir con esta, y aparte lo que tenía una agenda para las otras amigas, en la cual decía, tu amiga se compró esta, vos te puedes comprar la de otro color. ¿Sí? Genial. Eso es un social commerce. Este tipo de lógicas de entender qué es cuál es el insight que sacas de lo que esperan las personas y empezar a jugar con esto de cómo sería la interacción, después te lleva a que hagas la interfaz. Pero primero haces esto. Me encanta, y lo menciono siempre también, que es un proyecto que se hizo en WADE, que se llama Lazarillo. Y lo que intentaba Lazarillo era ayudar a las personas no videntes. ¿Alguien tiene un familiar no vidente? No. Bueno, lo que identificaron los chicos, este grupo de chicos, fue que las personas no videntes no tenían problema en moverse, ¿sí? Pero sí tenían problema en ir por primera vez a ciertos lugares, porque no conocían el recorrido. Una vez que lo hacían, ya lo memorizaban muy bien. Todo eso no lo podría haber sabido nadie si no hablaba con un no vidente. Entonces, uno de su propia lógica puede haber dicho, sí, necesitas una aplicación para que la gente se mueva. No, necesitas una aplicación para las primeras veces que la gente no vidente se tiene que mover. ¿Por qué? Porque también ahí salió que los no videntes utilizan iOS porque es muy bueno para manejarse en accesibilidad y por voz. Entonces lo que necesitaba no era una aplicación un Google Maps que te guiara, sino alguien que te ayudara a encontrar a personas que te acompañaran por primera vez. Entonces armó esta aplicación y este proyecto que lo que hacía era conseguir esos match de personas, alguien que te quería ayudar, y cuando vos tenías que hacer algo por primera vez te iba a buscar y te llevaba. ¿Sí? Excelente. Y después te quedaba el recorrido y si querías te iba hablando y demás. O sea, lo básico lo tenía, pero la diferencia era esto. Eso sale de utilizar todo este método. Y acá lo que se hace es un Customer Journey con todos los pasos que se van a todas las interacciones, y también lo que han hecho era dividirlo en diferentes tipos también de personas no videntes, por personalidades o gustos. Entonces con eso empezás a diseñar la aplicación. Ahora cuando vas a ver la interacción desde la vista del cliente, vos acá la estás viendo por ahí desde lo más interno de tu proceso de diseño. Cuando vas a ver la vista del cliente tenés que tener en cuenta estas que mencionábamos antes para armar tu Customer Journey, que es cómo pasas a tomar la atención, cómo es la investigación que hace la persona. ¿Vieron ese círculo que había? Cómo investiga, cómo toma la decisión y cómo compra. Ponele, los autos no se compran en la concesionaria, y eso ya hay una investigación que no me acuerdo qué empresa hizo ese estudio. Los autos se compran en internet. Y esto no es, o sea, el momento de la verdad era el momento de la decisión. La decisión se toma en internet, se toma en YouTube viendo autos y viendo cómo son por adentro y demás. Después se va a la concesionaria y se hace la transacción. No vas a ver el auto para decir, a ver qué autos tiene Ford, no los conozco. No. Vas de última de Cholula y decís, me quiero subir al auto, para tocarlo y te pedir la experiencia de estar dentro del auto. Pero vos ya sabés todo del auto. Sabés qué velocidad va, qué motor tiene, cuánto consume, sabés todo. Más si te interesa, porque está disponible. Entonces es entender cierto tipo de persona cómo hace para hacer tales cosas dentro de ese proceso. También cómo es el primer uso, cómo es el uso común, cómo empieza a terminar el uso y se declina, y cómo está dispuesto de nuevo a consumir o no.
¿Vieron Customer Journals? ¿Sí? Bueno, este es el clásico. En realidad tiene un par de cosas más que un clásico. Lo que te dice primero es que bueno, tenés que hacer las grandes fases de la interacción. Este es el ejemplo que decías de la pizza. Por ejemplo, tenés un pre-order, un order y un post-order. ¿Sí? Consuma cualquier servicio, vale. Después tenés las acciones, que pueden ser las interacciones, que tienen que ver con el cuadro anterior. Buscar la pizza, seleccionar, ordenar, esperarla y pagarla. En este caso suponemos que estamos en Argentina y se le paga en el momento. Pizzero. Y no es sobre una aplicación, es sobre una página web, la encargas o por teléfono. Por otro lado, muchos Customer Journey, que esto no es una condición, pueden tener las emociones. Ahora, esto tiene que ver con la percepción. Y esto se construye como escuchando a los clientes y preguntándoles en cada interacción cómo se sintieron. O vos analizando la información que tenés de un tipo de data, por ejemplo métricas. Creo que les hablo un poco de eso. Entonces, con esto, ¿qué haces? Vas visualizando de manera a modo de diagnóstico cada una de estas interacciones. ¿Sí? Pero es como sacar una foto. Muchos confunden un poco para qué sirve el Customer Journey. Customer Journey es una herramienta de diagnóstico. ¿Para qué? Para que vos veas lo que está pasando y después diseñes algo nuevo. Punto. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? De un grupo que vos seleccionaste a la división que hiciste de interacciones, le das el nivel emocional. En este caso, elegís las variables. El estado de ánimo, bajaba o subía. En otros más complejos puede decir está enojado, está ansioso, qué le está pasando. O sea, cuando está esperando la pizza está ansioso, cuando llega está enojado, cuando está pidiendo, no sé, está feliz, cuando le dan un regalo se pone feliz. Y esta otra variable que es el hambre, ponele. En este caso, en este ejemplo, era pertinente. ¿Cuánto hambre tenés? O sea, empezar a tener hambre, porque si voy a encargar una pizza y cuando estás esperándola ya me estoy muriendo de hambre. Que llegue la pizza, pones la mesa, cuando te llegó ya te baja el hambre. ¿Sí? Son variables que vos podés tener en cuenta para pensar cómo vas a diseñar lo que estás diseñando. Puedes también agregar como información los pensamientos, qué está pensando esa persona en cada una de esas interacciones, cómo lo haces, escuchando a vos el cliente, no infiriendo vos. Estoy buscando la pizza, quiero que llegue rápido, ¿sabes lo que está pensando cuando voy a buscar una pizza? No quiero pagar mucho, pero no me quiero mover, o sea, quiero que me llegue a mi casa. Selecciono una pizza, estoy solo, me gustarían 2 sabores. ¿Podré? O sea, no sé. Me gusta que me muestren fotos reales, o sea, ves una pizza y en realidad ves como cuando vas a una compañía de hamburguesas que te muestran las fotos y es increíble, cuando te llega, no. Promesa de marca, experiencia cero. Qué bueno poder seleccionar los gustos, o sea, cuando ordeno la pizza, qué bueno poder seleccionar los gustos. La aplicación es bastante lenta, pero, ¿qué dice? Para ordenar, o sea, se cuelga. No están pensando por ahí en la parte de infraestructura interna y cómo diseñan los servidores. A veces no es que no están pensando, es que no invierten en eso, punto. En el presupuesto. Espera, tarda mucho desde que la pedí. No me gusta esperar más de lo que me prometen. Y cuando paga, el que entrega trajo el cambio, punto a favor, mira que bueno, ya venimos el cambio, la pizza llegó fría y la caja rota. O sea, abajo. Son las variables que te mueven lo emocional. Oportunidad, esto es lo que vos podés interpretar de lo que estás viendo. Hacer SEO para aparecer primero en Google, mejorar la app para poder seleccionar mejores gustos, mejorar los servidores para que sea más rápida la transferencia, comunicar el tiempo real de la entrega, permitir pagar en línea. Son las oportunidades de mejora que haces en base al diagnóstico que hiciste de lo que está pasando. Y tenés lo que tiene que ver con ¿dónde estamos? Las interacciones y lo que tiene que ver con lo emocional. Y por último, podés hacer algún tipo de indicador de experiencia, si vos querés, si no tenés una métrica, ahora vamos a hablar de eso, que tiene que ver con la usabilidad y la felicidad que te genera lo que estás haciendo. Entonces, en base a este diagnóstico, una vez que te mandaste todo esto, que es un laburo bastante grande, se lo mostrás a alguien y le decís, mira, esto es lo que está pasando. Es como el contador cuando el 31 de diciembre cierra el balance, ¿lo ubican? Que saca todos los números, el estado de resultados y te dice, bueno, esta es una foto de la empresa, hoy, 31 de diciembre, mañana cambia, porque mañana pagaste algo, mañana dice algo, ¿sí? Esto es lo mismo. Al día que lo terminás decís, bueno, este es mi informe, este es mi Customer Journey. Ahora, señor, que va a tomar las decisiones, ¿usted quiere mejorar esta parte donde la gente tiene un estado de ánimo que está muy por debajo y está enojada o no? Sí, bueno, vamos a diseñar esta parte. Y diseñás esto dentro del Customer Journey, del viaje, del servicio. Después al tiempo,
lo volvés a hacer de nuevo. No es que una sola vez. Eso es lo que también me pasa a las empresas hoy en día. Antes no lo hacían, ahora lo están haciendo, pero lo hacen una sola vez. No, flaco, tenés que hacer periódicamente, tiene que ser algo sistémico. Donde vos después dejes esto instalado como capacidad y digas, bueno, tenemos esta gran matriz de todas las experiencias, los estados, el demás. Después vamos nutriendo de información esto para entender lo que está pasando y dónde tenemos que ir atacando. ¿Sí? ¿Está bien? Incluso también se pueden agregar más acciones. Obviamente. ¿Qué pasa cuando recibo la pizza y abro la caja? Esa decisión la toman las personas que están conformando el diseño de esto. O sea, ¿hasta dónde voy a llegar? Porque a esto también, vos lo podés cortar acá o podés empezar a hablar de cosas como cómo fue la comunicación para que la persona empezara a pensar en buscar una pizza y cómo va a ser el después para que te vuelva a elegir. O sea, por ejemplo, a la semana te iba a llamar por teléfono y te iba a decir, che, los lunes son de pizza, no sé, tenés un descuento. ¿Sí? ¿Hasta dónde vos querés llegar con cada viaje? Lo definen las personas. Es una gran discusión que hay con todas las consultoras también. Digo, ¿en qué definimos por viaje? Bueno, no sé. ¿Qué viaje puede ser todo o puede ser nada? Este es un ejemplo de graficarlo, pero también no es que si una de estas partes no está, no te sirve. Vos puedes hacer algo así, que es un customer journey del flujo de lo que pasa internamente cuando se consume un servicio. Y acá no estás hablando de las emociones, porque lo que estás haciendo es diagnosticar el proceso interno, cómo pasa algo adentro y cuáles son todos los puntos de contacto que hay: portal, sistema, administradores, correo, alta, cliente e información. Y estás viendo de una mirada interna cómo haces para mejorar tus procesos. ¿Es un viaje? Sí, es un viaje interno de cómo pasan las cosas. Entonces vos también acá decís, bueno, para el proceso, no sé, de correo tenés un montón de interacciones. Bueno, esto me parece que está tardando mucho, por ejemplo. ¿Qué hago? Veo la manera de cortarlo. ¿Cómo lo corto? Es manual. Bueno, vamos a hacer un sistema para eso. ¿Sí? Es otra forma de verlo, que no es la más convencional, porque a la mayoría de los diseñadores por ahí no le gusta tanto esta parte de trabajar con el proceso interno, pero también está diseñando la interacción de cómo se hacen. Simple. Cuando una persona va a un lugar, cómo lleva el papel a otra, cómo la otra le pone la firma, cómo lo pasa. Vamos a eso tan chiquito que todo eso suma tiempo y forma parte del back. Y otra variable que es esto que les decía. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bueno. Sí. Otra variable que les decía que yo puedo utilizar para diseñar estas lógicas de interacción son las narrativas transmediáticas. Y le doy rápido acá, después si quieren me mandan mail, me llaman, me preguntan, no tengo ningún problema. Narrativa transmediática es una teoría de comunicación. El primero que habló de narrativa transmediática fue Henry Jenkins en el 2003, y después Scolari, que es esta persona que les contaba, escribió también varios libros. Básicamente lo que dice es que vos lo que haces es un tipo de relato que se despliega en diferentes medios. Pero la lógica que tiene es darte un pedazo de cada una de esa información y que vos la vayas reconstruyendo. No te da todo, ni lo mismo en diferentes medios. Ejemplo, el libro de Harry Potter, ponele, tiene su libro y hizo la película. Más o menos intenta hacer igual, pero no te agrega algo diferente. Entonces tenés la película 1 que va con el libro 1, la película 2 que va con el libro 2. O sea, replica el mismo relato, la misma narrativa en otro medio. ¿Me siguen con la lógica? Ahora, Matrix, que es el ejemplo que usa Jenkins, no. Matrix, lo que tenés que hacer es ver las películas y después ver los animatronics y después buscar en las animaciones y después ir a la fanfiction, que son fans que escriben un paso más, y empezás a armar tu propio relato de eso, tu propia construcción de la narrativa. Ahora, hay dos tipos, tiene que ver más con esto. Está la narrativa táctica y la narrativa estratégica. La táctica fue como le empezó a pasar, por ejemplo, a George Lucas. Se dio cuenta que eso funcionaba y empezó a armar su narrativa, haciendo cada vez más cosas que empezaron a explicar algo más. Táctica, en el momento se dio cuenta y lo fue haciendo. Otra es la estratégica, que es a la partir que se genera y se entiende este concepto, vos podés empezar a pensar tus servicios con esta lógica, que es una manera de enganchar y de ver cómo haces para que cada interacción que tenga en cada punto se refleje la experiencia. ¿Me siguieron con esto? Esto, por ejemplo, es utilizar una narrativa transmediática para brindar mi servicio como banco y ver cómo construyo narrativa en la aplicación, en el portal, en la sucursal, cuando vas a comprar una tienda y usas mi tarjeta, en la comunicación, en la publicidad y en las personas que te atienden.
¿Me siguieron? Una vez que yo empiezo a entender esta lógica, empiezo a ver de qué manera quiero vender mi servicio y en cada canal y cómo va a ser. Me encanta. Y bueno, y para agregar también a lo que es el Customer Journey, vos podés tener diferentes perspectivas. Podés estar viendo desde la perspectiva de Customer Service, tiene que ver con el primero que vimos de la pizza, desde el stakeholder, desde los procesos internos que tiene que ver con el que les mostré recién, ¿sí? Que era más interno, o desde cómo hacer para alinear organizacionalmente todos esos procesos a lo que vos querés como cultura. Este es un ejemplo, bueno, de cómo bajar visualmente una estrategia más omnicanal de lo que hablábamos del social commerce, ¿sí? Que tiene que ver con las lógicas que estás uniendo dentro de eso, nada más, ¿sí? Es una herramienta de visualización también. Y bueno, específicamente, y lo último ya, ¿se puede medir un servicio diseñado? Sí. Ah, ya, se te lo he dicho. Bien. Muy bien, y bueno, está bien con las interacciones. ¿Y cómo son las métricas? ¿Conocen alguna? NPS. NPS. Muy bien. Bueno, pero hay más. Hay métricas que tienen que ver con el negocio puro, ¿sí? Que tienen que ver, ponerle con esto. Es una construcción que hicimos con el equipo. Miguel Isturra es uno de los gerentes del banco donde yo trabajo. Y pensó muy bien esta división para que nosotros entendamos cómo íbamos a ver lo que está pasando. Hay métricas que son de negocio que tienen que ver más con, bueno, la cantidad que vendés, la cantidad de números de venta, la cantidad de plata que se mueve, la cantidad de veces que lo hace y demás, que son operativas puras. Tienen que ver con el negocio. Las interacciones que tienen que ver con esto, de la cantidad de veces que lo repite y cómo son. La percepción cualitativa, que es, por ejemplo, esto tiene que ver con las entrevistas, con entender qué es lo que le pasa a las personas cuando lo hacen. Y la cuantitativa, que tiene que ver con números, o sea, cómo interpreto esos números. Diferentes maneras de medir. El NPS es la clásica y la generó una gran consultora a nivel mundial y es la que más se utiliza. Tiene todo un libro de teoría explicando la lógica y básicamente se utiliza para entender cuál es la experiencia de los clientes con esta pregunta, que es: ¿qué tan probable es que recomiende producto o servicio a un familiar o amigo? Esa pregunta tiene que ser así, está estudiada. Se hizo una gran investigación de un montón de preguntas y esta es la que mejor daba. Ahora tiene un sistema de puntuación en la cual del 1 a 6 sos detractor, 7 y 8 sos pasivo, no lo cuenta, y 9 y 10 sos promotor. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó? Se popularizó y todo el mundo dice, bueno, ¿cómo mido la experiencia? Lo mido con NPS. En realidad lo que te está diciendo el NPS son dos cosas. ¿Cuál es tu percepción sobre la marca, servicio o producto? Y si tenés un nivel de promotor, te está diciendo que la persona tiene una posibilidad de recompra de hasta 3 veces. Fin. ¿Me siguieron con esto? No es que la experiencia, vos decís, fue buena o fue mala. Inferís que la experiencia fue buena, si te da 9 o 10, porque te va a comprar 3 veces y lo recomendaría, e inferís que la experiencia fue mala, si es un detractor, porque no haría eso. Entonces, me dice eso e inferís que tu experiencia puede ser buena. Sumar al poder destructivo de los detractores. Detractores son, sí. Como ya todo el resto. todos los promotores, todo. Depende de la industria de benchmarks, donde te dicen vos tenés que estar con todos tus competidores que tienen esto, tenés que estar por acá. Si estás muy por debajo está mal, si estás muy por arriba está mal. Pero lo que tenés que tener es un histórico, porque si vos un día empezás a hacer NPS de tu empresa, no sabes si estás bien o estás mal. NPS que te da 20. ¿Está bien o está mal? Y es bajo, sí, pero ¿cuál era tu NPS antes? Este es tu punto de partida, lo medís durante un tiempo. Si bueno, esta es mi variable, ahora tengo que mejorarlo. Y si bajo de esto, estoy al horno, algo estoy haciendo mal. Hay otras que miden el esfuerzo y hay otras que miden la satisfacción. Y hay otras. ¿Sí? Ahora, se inundó de NPS, todos miden con NPS. Bueno, para todo nos sirve el NPS. Para un punto de contacto en particular o para una acción o interacción particular, por ahí conviene satisfacción, o sea, o esfuerzo. ¿Cuánto te costó realizar esta transacción? ¿Sí? ¿Qué satisfacción te dio consumir esto? ¿Sí? Más que tu experiencia de si lo recomendarías. Entonces lo que tenés que hacer es una combinación de todo esto como dato para vos utilizarlo para diseñar. Por eso le decía que para mí las métricas también son voz del cliente. Para entender lo que está pasando, seguir viendo otra foto de la película y tomarlo como insight para vos poder diseñar. Si no, no tiene sentido. Es este ejemplo que les decía de te pregunto cómo están las papas y nunca le pongo sal. O sea, a los clientes si le preguntas
Porque hay algunos que lo hacen. Cada vez que haces algo con la empresa, te manda la encuesta. Flaco, todo lo que hago me vas a mandar la encuesta. ¿Y qué haces con la encuesta que te hago? Si otra vez te voy a hacer lo mismo, te voy a dar el mismo feedback. Entonces, para preguntar hay que estar preparado para actuar. Si no, los datos quedan ahí flotando. Y bueno, ¿cuándo termina el diseño de un servicio? Nunca termina, siempre hay una mejora continua. Y esto tiene que ver con las empresas tienen sus áreas de mejora continua y está muy relacionado con esto. De poder diagnosticar lo que está pasando, ver las oportunidades de mejora y diseñarlas. Ahí también tienen lugar los diseñadores. Como ejemplo de eje, vos lo que tenés es un resultado y el paso del tiempo. Lo que tenés que hacer es, depende de la industria, perseguir las mejores prácticas. Vas a tener un gap de diseño donde logras un producto o servicio que se alinea a eso, pero rápidamente cuando lo logres, ¿sí?, te van a pasar, porque es una regla, excepto que seas líder. Pero si sos líder tenés que estar todo el tiempo viendo cómo mejoras. Esto depende también de tu inversión y tus recursos, ¿no? Pero lo que tenés que estar haciendo siempre es seguir la curva y tratar de achicar ese gap, de siempre estar en el nivel mejores prácticas o superarlo, ¿sí? Para esto que vas a usar siempre la lógica del design thinking, que también es un método de trabajo, no es la solución a la conquista del mundo, ¿sí?, que es pensar, hacer y chequear, entregar un delivery y volver a hacerlo. ¿Alguna duda hasta acá? No, bueno. Y como síntesis, para terminar, cuando vamos a diseñar enfocado simplemente en un programa de experiencia del cliente, tenemos como esta receta de 6 pasos que está en un libro que está muy bueno, que es Customer Experience para tontos. Sí, para dummies. For dummies. Y esto hasta está más resumida porque son 10 pasos. La primera es desarrollar y implementar una declaración de intención y experiencia del cliente, y esto tiene que ver con lo que decía, qué quiero que pase en mi empresa, cómo quiero que sea la experiencia. La segunda, mapa detallado de interacciones para rediseño de los puntos de contacto, o sea, primero diagnosticar lo que está pasando. Muchas empresas no saben cómo se hacen las cosas adentro. Y esto es real. O le tenés que preguntar a alguien, che, ¿cómo va a pasar tal cosa? Preguntale a tal, se va a tal, le pasa algo a tal, no sabes qué pasa. No sabes cómo hacerlo. Entonces, documentar eso y entenderlo para ver qué se puede mejorar. Creo un diálogo de escucha e interpretar las voces de los clientes, tanto internos como externos. Y esto tiene que ver no solamente darle bolilla a los de afuera, sino a los de adentro también, porque los de adentro, el que está todo el tiempo haciendo algo, sabe más que cualquier otro que pueda ir de afuera a decirle cómo lo tendría que hacer. Recompensar el trabajo bien hecho y fomentar el trabajo colaborativo en todos los niveles. Y esto tenía que ver con, en vez de castigos, premios y castigos, trabajar en reconocimiento para que las personas cambien sus comportamientos de una manera más natural. Ejecutar un plan integral de comunicación interna y externa coherentes a los procesos. Esto es otra cosa que se olvida muchas veces de las empresas también. Cambian el proceso, lo mejoran, lo venden para afuera, pero la gente de adentro no la capacita, no le explican que cambió. ¿Sí? Implementás un nuevo proceso de hacer algo, no le contás a los de adentro, no los capacitas bien, es lo mismo que nada. Y la última, construcción de instrumentos e indicadores para gestionar la experiencia. Tiene que ver, por ejemplo, hacer un Customer Journey vivo con data que le esté entrando todo el tiempo y le esté dando info de cómo va mejorando o cayendo eso. ¿Estamos? Listo. ¿Alguna duda? Bueno, el espacio para preguntas ahora, antes de que sea muy tarde. ¿Nadie me quiere preguntar nada? Hagan que valga mi hora y media hablando. Me gustaría saber algo acerca del diseño predictivo en cuanto a experiencia de usuario. Sí. O sea, ¿qué puedo yo prever a la experiencia de usuario? Bueno, eso es algo que yo te podría decir que hasta es bastante experimental. Vos lo que tenés que hacer es ahí tenés que tener como un modelo de datos en el cual vos puedas interpretar toda esta info y empezar a predecir qué es lo que va a pasar. Es complejo. Hay empresas que lo están haciendo, creo que con lo que me estaba contando los chicos lo tienen, pero básicamente va con entender cuál es el comportamiento y ver qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, soluciones de inteligencia artificial como hoy está inundado de robots, de chatbots. ¿Los vieron? ¿Los probaron? Sí. ¿No? Sí, es un desastre. Ninguno funciona. Hay una empresa que voy a mencionar que tiene la herramienta que es la mejor, que tiene inteligencia artificial y que se la entrena y demás, pero la realidad es que es muy complejo porque todavía no llegamos a un nivel de desarrollo en el cual las interfaces o los sistemas puedan entender sin que nadie los entrene.
Entonces, básicamente todas las soluciones que hay es partiendo de un entrenamiento. Y ese entrenamiento tiene un costo, un tiempo y una cantidad de recursos específicos que tienen que saber de desarrollo y de entendimiento de personas muy avanzados. Si vos querés hacer que un chatbot realmente te responda a lo que vos necesitas un equipo enorme que esté gestionando el contenido, documentándolo y generando cuáles son las posibles actitudes de esos if del flujo que pueden llegar a pasar. Si estás inmenso. Entonces ahora estamos en una etapa de desarrollo donde se están haciendo cosas por partes, pero todavía una solución integral no existe. Va a llegar. Hay ejemplos de empresas que venden mucho con comercio electrónico y que les da mejor su manera tradicional de venta que el predictivo que están haciendo. Y eso es real. Pero es cuestión de tiempo. Claro, lo digo porque algunas empresas quieren el producto final de una vez, ¿no? O sea, no quieren pruebas, no quieren experiencia, sino que ya quieren ya de una vez Sí, pero eso va decayendo con el tiempo, porque lo que se entiende es que si vos no estás en contacto constante y no estás diseñando un producto adaptado a las personas, los otros lo están haciendo. Vos vas a tener la ventaja, no vas a tener la ventaja competitiva, digamos. Que ya, a mí también me gusta ese concepto, no es ventaja competitiva, es ventaja comparativa. Los cambios en las empresas se dan porque ves que el otro lo está haciendo. Muy pocas son las que se adelantan. Pensar de esa manera hoy en día es ir al fracaso. Que lo hay, pero bueno, escapen de ahí o evangelicen de esta manera. ¿Algo más? ¿Te respondí? Sí, claro. ¿No? Ya seguiré ahí, ¿no? Ya está, pobre. Seguro, ¿no? Igual Acá tiene mi contacto, me encanta hablar de esto, imagínense. No se dieron cuenta. Así que... Bueno, si quieren, un nuevo aplauso. Muchísimas gracias, Franco.